abierto en donde trataremos temas como la discriminación. También abordaremos temas de las trabajadoras del hogar y claro, exactamente, discriminación y acoso laboral, en donde tocaremos esos temas. Me acompaña hoy aquí en la mesa directiva y como ha estado desde la mesa número 1, la senadora Patricia Mercado, quien es la secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y gran impulsora de estos temas. Y en unos momentos más se incorporará con nosotros la senadora Verónica Delgadillo de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Como todos ustedes están enterados, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República autoriza la realización de este Parlamento abierto, de este ejercicio para recoger observaciones de trabajadores, organizaciones sindicales, sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, institutos académicos, de investigación, especialistas y de la ciudadanía en general sobre las temáticas de las que ya les hablé y en lo general, a lo largo de todo el día de hoy, de la reforma laboral y de todas esas reformas que acompañan la reforma laboral hecha en abril del presente año. En este sentido, las comisiones anticorrupción, transparencia y participación ciudadana de Trabajo y Previsión Social son las encargadas de realizar este ejercicio. Antes de iniciar, explicaré brevemente la dinámica. Cada uno de los ponentes contará con hasta 5 minutos para su exposición. Una vez terminadas las intervenciones, pasaremos a las rondas de preguntas y respuestas. Esta me parece llevar a cabo el mismo ejercicio que se realizó en la mesa anterior. Haremos bloques de 3 preguntas para que los ponentes puedan responderlas. Y esta dinámica durará hasta el término de la presente mesa. Ya los bloques de preguntas que se pueden incorporar. Los ponentes que hayan sido cuestionados tendrán hasta 3 minutos para poder responder. Y desahogadas preguntas y respuestas daremos un mensaje final. En esta mesa contaremos con la participación de distinguidos ponentes, hombres y mujeres. Entre ellos tendremos a la doctora Gloria Careaga Pérez. Bienvenida. Al maestro Armando Campos Zambrano, bienvenido. Al doctor Manuel Fuentes Muñiz, bienvenido. Al doctor Federico Anaya Ojeda, bienvenido. Se incorpora también el licenciado Octavio Carvajal Bustamante. Tendremos también a la maestra Alexandra Haas Basiux, que ella estará incorporándose un poco más adelante, está en camino hacia aquí. Y también esperamos la llegada del doctor Federico Anaya Ojeda. Iniciaremos la participación de los ponentes con la doctora… Federico Anaya sí está, ¿eh? Ya llegó. El que viene es Abraham Madero. ¿Abraham Madero? Sí. Ah, perfecto, sí, perdón, ya le incorporo. Empezaremos, como comentaba hace un momento, con la doctora Gloria Careaga Pérez. Ella es directora del Programa de Sexualidad, Salud y VIH en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Cuenta con maestría en Psicología Social por la UNAM. La doctora Careaga participa activamente en el movimiento feminista y en el movimiento LGBTI, tanto en la arena nacional como internacional. Asimismo, ha participado activamente en conferencias y sesiones de Naciones Unidas desde 1991. Forma parte del Consejo del Observatorio de Sexualidad y Política y de ONU Mujeres. Su experiencia se ha especializado en temas como derechos humanos, población, desarrollo y sexualidad. Adelante, doctora Gloria Careaga. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para participar en este Parlamento, este ejercicio de reflexión respecto al hostigamiento y la discriminación que enfrentan las personas en el área laboral. Creo que el marco general de discriminación que enfrentamos en el país está claramente ejemplificado en la encuesta que CONAPRED ha realizado el año pasado en la ENDOCIC, que nos da cuenta precisamente del profundo arraigo que tiene la discriminación en nuestro país. A mí realmente los datos que ofrece esta encuesta me sorprendieron. Hay cosas que uno da por hecho de que hemos superado y que estamos más allá de lo que pensamos.
y que me parece que es un elemento que habría que considerar, pero no voy a abundar en la encuesta puesto que está aquí el CONAPRED representado. Creo que para todos nosotros es claramente reconocido que el trabajo y la educación son dos ejes fundamentales del desarrollo de un país, pero también son un marco fundamental para el marco de derechos humanos de la ciudadanía, para el pleno ejercicio de sus derechos. En ese sentido, contar con un trabajo es esencial en la vida de las personas, ya que además del ingreso mismo, propicia una condición emocional sana cuando los espacios laborales permiten socializar en ambientes gratos y respetuosos de las personas. El mobbing, también conocido como bullying laboral, es un fenómeno que se presenta en los lugares de trabajo cuando existe un comportamiento negativo entre los miembros de una organización, ya sea por jerarquías o entre pares. Las personas que enfrentan esta condición son sometidas a conductas físicas o verbales amenazantes, intimidatorias, abusivas o acosadoras durante mucho tiempo y de manera continua. Una encuesta del Centro de Carrera Profesional en Línea del OCC Mundial orientada a conocer la problemática del mobbing en México revela que 7 de cada 10 mexicanos han sufrido acoso laboral. 8 de cada 10 entrevistados confirmó haber sido testigo de mobbing en contra de algún compañero de trabajo y del total, 11 reconoció haberlo ejercido de alguna forma, solo 2% aceptó hacerlo regularmente. 60% dice que este busca provocar un despido injustificado. Un 46% se refiere al acoso por conflictos personales. En menor número, un acoso por placer y por motivos económicos. Un porcentaje de 21% mencionó el acoso sexual. Entre los que ejercen el bullying laboral con mayor frecuencia 74% respondió que son los superiores, como ocurre en general en otros espacios. 17% fueron los compañeros y 7% los compañeros de su área laboral o los subordinados. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en 2017, el acoso y la discriminación dentro de los centros de trabajo orillaron a más de 18,000 personas a abandonar su empleo. Tenemos que pensar cuáles son los costos que esto significa para nuestro país. No voy a referirme en general a datos sobre el acoso sexual, puesto que se mencionó en la mesa anterior. Solo quiero señalar que uno de los desafíos más importantes que enfrenta el acoso sexual es su naturalización, fundado en mucho en la impunidad. En México, además de las manifestaciones y testimonios que surgieron en 2017 a partir de los movimientos Me Too y Time's Up, ampliaron la opinión pública. Uno de los acontecimientos notables que ayudó a tener una mejor radiografía del panorama fue la apertura a los datos duros. El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública dio a conocer sus estadísticas delictivas bajo una nueva metodología. Este hecho permitió que los delitos sexuales fueran desagregados y con ello dar a conocer las denuncias que se presentan en el fuero común, específicamente por el delito de acoso sexual. Desafortunadamente, en México son pocos los estudios que al respecto del acoso sexual laboral se han desarrollado, lo que impide tener un panorama claro de su incidencia como de sus consecuencias. Y quiero referirme específicamente a la discriminación laboral que enfrentan las personas LGBT. Se considera que en México las personas LGBTI enfrentan procesos de discriminación al acceder a sus derechos y que, a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo para comprender el alcance de dicha discriminación, no en todos los casos ha sido a profundidad debido a la falta de información específica y especializada sobre la materia. En el diagnóstico sobre discriminación laboral a personas LGBT de la Comisión de Atención a Víctimas, se muestra que los hombres como mujeres trans tienen una perspectiva mayor de que su condición siempre es un impedimento para acceder a algún empleo.
Alrededor del 60% indicaron que ocasionalmente, con frecuencia o siempre han sido rechazadas en un trabajo debido a su condición. Con relación al trato que reciben las personas LGBTI en los espacios laborales, 23% de las personas encuestadas mencionó que nunca recibían el mismo trato. Es notorio que son las mujeres trans quienes perciben que en la mayoría de las veces el trato que reciben en los espacios laborales nunca es el mismo que las personas heterosexuales. Por otro lado, dentro del ambiente laboral y relacionado con las experiencias de discriminación laboral, las actitudes violentas en el trabajo hacia la población LGTB son evidentes. 43% de las personas encuestadas han sufrido hostigamiento, acoso o discriminación. La reacción ante la discriminación en los espacios laborales más frecuente de las personas entrevistadas fue ignorar lo que pasaba. Con tal de mantener el trabajo, prefieren ignorarlo, lo que revela posibles altos índices de tensión y ansiedad en el desempeño de su trabajo. Sin embargo, 1 de cada 10 personas presentó reacciones más drásticas. Entre ellas destacan que un 8% de las personas encuestadas cambió su trabajo, 2% pensó en acabar con su vida y 1% faltaba al trabajo. Otro factor de tensión en el desempeño laboral de las personas LGBT es el ocultamiento de la identidad, ya que 6 de cada 10 de las personas encuestadas expresaron que han sentido que deben ocultar su orientación sexual y identidad de género en los espacios de trabajo para evitar ser discriminadas. De este grupo, 14% indicaron que siempre tienen esa sensación, 20% señalaron que es frecuente y 26% que es ocasional. De manera general, la discriminación laboral es considerada como un impedimento relevante para el desarrollo de las personas encuestadas, pues cerca de 8 de cada 10 personas encuestadas indicaron que la discriminación por la orientación sexual y o la identidad de género afecta mucho o en algo su desarrollo profesional y laboral. Quiero solamente hacer notar que en México se ha avanzado en la inclusión laboral para las personas LGBT, pero principalmente en las corporaciones internacionales. Las empresas mexicanas y las instituciones gubernamentales mismas no tienen políticas de inclusión para este sector de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Careaga Pérez, por esta numeralia que nos ha brindado. Ahora cedemos el paso al maestro Armando Ocampo Zambrano. Él es titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Es egresado de la carrera de Derecho por la UNAM. Cuenta con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. El maestro Ocampo Zambrano es promotor y litigante en principio de igualdad sustantiva y no discriminación en grupos históricamente vulnerados. Su experiencia se ha especializado en la promoción y defensa de los derechos humanos, la prevención, atención y reparación integral de daños a víctimas por violación a sus derechos humanos. Adelante, maestro Armando Ocampo Zambrano. Muchas gracias por la invitación. Como pueden ver, la doctora Careaga justamente ha visto el tema propiamente de estadísticas. Yo quisiera irme a un tema justamente ahora en el contexto como titular de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, en el cual el tema de acceso efectivo a la justicia, el tema de reparación integral, es uno de los grandes pendientes que también tenemos, no solo en la Ciudad de México, sino en general en todo el país. Como ya se ha comentado, fue inclusive, yo estaba viendo al preparar la exposición, varios inclusive reformas adicionales que tuvieron a la del 1 de mayo, en el cual yo quisiera empezar y celebro, y quiero ser muy claro en ese sentido, de que finalmente ya se considera expresamente en el tema de despido injustificado un motivo de violencia de género, en el cual finalmente ya de manera transversal y de manera expresa en la Ley Federal del Trabajo ya se habla como tal la situación de violencia de género que también impacta precisamente en el tema de la vigencia de las relaciones laborales. Ya incluso también queda expresamente determinada la discriminación en términos del artículo 1 de la Constitución Federal. Sin embargo, creo que es un área de oportunidad el tema que se diga la palabra explícita, porque
En temas de discriminación, en temas de violencia de género, por supuesto que está y puede desde luego converger un tema inclusive de violencia propiamente de tipo físico, de tipo psicológico. Pero yo creo que también debería considerarse la supresión de esa palabra explícita, porque parecería inclusive que se genera una antinomia con la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. ¿Por qué digo esto? Si atendemos a esta ley, los elementos del acto de discriminación justamente derivan a partir de toda acción y toda omisión que provoca una distinción basada justamente en un tema de las categorías sospechosas, que son las que denomina la Constitución Federal en el artículo 1 constitucional, es decir, estamos hablando de un tema de orientación sexual, expresión de identidad de género, estado civil de las personas, condición social, condición económica, en el cual, como pueden ver, parecería que mientras la Ley Federal del Trabajo habla de que es esta situación de violencia y discriminación de manera explícita, la Ley Federal para prevenir la discriminación es mucho más amplia y laxa en ese sentido. Sin embargo, la manera en cómo tendríamos que ver este fenómeno y en cualquier operador jurídico, ya sea como en el caso de las ahora ya próximamente tribunales laborales o inclusive cualquier operador jurídico, tendría que ver esto de manera conforme y sistemática. ¿En qué sentido? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La siguiente. Gracias. Como les decía, ¿cómo ver el elemento de un acto de discriminación? Pues bueno, ya dijimos toda acción, toda omisión que provoca una distinción basada en alguna de las categorías sospechosas. Pues bueno, aquí es como, en mi opinión, tendríamos que ver de manera conjunta la Ley Federal de Trabajo junto con la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y a su vez otro instrumento normativo que la verdad de las cosas es de gran importancia y relevancia en la presentación de la teoría del caso y presentación para los litigantes y para las víctimas, en este caso de temas de discriminación, que es el protocolo de la Suprema Corte para juzgar casos sobre orientación sexual, expresión e identidad de género. Entonces, conforme a estos dos instrumentos, considero de especial relevancia incluir dentro del tema propiamente terminación de las relaciones laborales también estos dos instrumentos que pueda resultar de manera transversal en cuanto a la interpretación y que esto también pueda incorporarse a la regulación laboral, lo que la Corte ha establecido un test de razonabilidad y proporcionalidad, es decir, lo de menos es encontrar o tratar de justificar alguna razón por la cual cierta persona debe perder o debe separarse o inclusive no ser promocionada en el empleo, sino que la Corte ha dicho en ese sentido lo relevante es si estas razones son proporcionales, objetivas y razonables. Por eso considero de vital importancia incorporar de una manera supletoria respecto a la Ley Federal del Trabajo justamente la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en temas justamente desde luego de discriminación, porque esto a su vez nos permite, y aquí sobre todo los operadores en las juntas laborales lo van a tener muy claro, que también implica reversión de las cargas probatorias. Es decir, quien afirma discriminación no está obligado o no estaría obligado a demostrar propiamente la existencia de esa razón o de esa categoría, sino más bien bastaría invocarla y en todo caso al patrón es a quien le va a corresponder demostrar en todo caso la existencia de esa alguna razón objetiva y razonable. Por tanto, establecen estos dos instrumentos que al trabajador solo le compete por regla general en estos tres temas donde converge el derecho humano a la igualdad sustantiva y no discriminación en el tema del empleo. Al trabajador solo le compete demostrar las aptitudes para el trabajo, más no así si existió propiamente y bajo qué razón y bajo qué motivo la discriminación. Y todo esto obedece, como se podrán imaginar, a un tema de inequidad en las condiciones de acceso no solo al trabajo, sino también a temas de acceso efectivo a la justicia, que esto desde luego permite desde un nivel de creación de las normas y de aplicadores jurídicos generar una tutela judicial efectiva. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Inclusive veo de gran relevancia también que en esta reforma legal finalmente, como ven en la diapositiva, en el centro está el derecho humano a la igualdad jurídica y no discriminación, y sobrevienen cuatro figuras que también se introducen en la Ley Federal de Trabajo, que es
Para los sindicatos, la prohibición en ese sentido de no discriminar, el no agotamiento de la instancia conciliatoria para los trabajadores si es que se genera alguna situación de discriminación, lo cual es relevante porque precisamente evita esa revictimización. Y también celebro el hecho de la existencia de providencias cautelares en temas de discriminación por embarazo, ya que desafortunadamente la tasa de incidencia por despido injustificado en ese sentido es muy alta y el hecho de que en la legislación ya se esté hablando de ese sentido, pues desde luego genera un acceso efectivo a la justicia a las víctimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Armando Campos Zambrano. Dentro de las preguntas que posteriormente se harán, me gustaría que, a razón de quitar la palabra explícita en el tema de violencia, esto se responderá al final, pero lo ponemos sobre la mesa, ¿cuáles serían los medios que pudiera ofrecer la víctima probatorios? Aunque la carga la tiene el patrón en este cargo, ¿sí? O sea, se busca que la tenga siempre patrón, pero siempre en los juicios se presenta esa situación en donde le piden al trabajador. Entonces, ¿cómo el trabajador podría protegerse y empoderarse? El trabajador o trabajadora podría empoderarse para no sentirse, ahora sí que replegada a la pared, que es lo que siempre sucede. Muchísimas gracias. Ahora contamos con la intervención del doctor Manuel Fuentes Muñiz. El doctor es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diversos cargos públicos en el Gobierno de la Ciudad de México como Director General de Trabajo y Previsión Social, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México y subdirector general del Sistema de Transporte Colectivo, así como consejero de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Fue reconocido por su trabajo en la defensa y protección de los derechos humanos en la Ciudad de Nueva York por The Lawyers Committee for Human Rights. Adelante, doctor Manuel Fuentes. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar por estos espacios de reflexión y propuestas, dado que cuando se aprobó la Ley Federal del Trabajo, el Senado de la República no permitió ningún foro de consulta ni de discusión. Fue una ley que se aprobó al vapor, sobre todo por la presión del acuerdo comercial con los Estados Unidos. El tema de la discriminación y el acoso laboral no es un tema de voluntad o actitud personal, sino que tiene causas estructurales, normas jurídicas, procesales y de instituciones de justicia. En realidad, la forma como se aprobó la reforma de la Ley Federal del Trabajo presenta una serie de irregularidades en perjuicio de los trabajadores. Yo apuntaría 10 de ellas. La primera de ellas tiene que ver con el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Se agrega un párrafo al final en donde permite la privatización del derecho del trabajo al dar posibilidades a que el patrón pueda presionar al trabajador, firmar un acuerdo sin que éste pase por las autoridades laborales. Antes del 1 de mayo de 2019 no era posible que ningún acuerdo de terminación de la relación laboral pasara de manera privada y tendría que ser a través de las autoridades laborales. La reforma laboral se lava las manos y hace a un lado la vigilancia de las autoridades. Me parece conveniente que este artículo 33 en su último párrafo debe de suprimirse. Un segundo aspecto es la implementación del protocolo que establece el 132, fracción 31. Allí se establece que el patrón, con el acuerdo de los trabajadores, va a implementar un protocolo para la discriminación, contra la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso y hostigamiento sexual. A mí me parece que estos temas no son temas de acuerdo privado. Es necesario la vigilancia, la propuesta, llevar a cabo lineamientos en donde en efecto las partes puedan establecer estos mecanismos. Yo pregunto, ¿qué va a pasar entre una trabajadora del hogar y su patrona? ¿Cómo se van a establecer este tipo de mecanismos cuando se plantea que solamente sea un acuerdo privado? En ese sentido, me parece que es importante reformar la fracción 31 del 132 de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, un aspecto tercero, el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo, referente a la protección de trabajadores y trabajadores por responsabilidades familiares, no establece qué tipos de derecho
solamente dice que habrá igualdad y demás. Establecer normas de esta naturaleza no sirve para nada. En los hechos, cuando se establecen normas tan abstractas, no tiene ningún beneficio para los trabajadores. ¿Cuántos tipos de permisos se podrían dar con goce de salario o sin goce de salario? El tiempo de otorgamiento o, por ejemplo, el derecho de goce de guarderías para ambos sexos o para la atención de menores, personas enfermas o el cuidado de personas mayores. Este artículo también me parece que debe ser más preciso porque obviamente propicia un tema en el que será una norma solamente de papel. Un cuarto aspecto es el relativo al 365 bis, fracción octava de la Ley Federal del Trabajo, que permite un exceso de transparencia en relación al tema de los padrones sindicales. ¿Qué es un padrón sindical? El padrón sindical es la lista de los trabajadores que pertenecen a un sindicato. La reforma laboral plantea que cualquier persona podrá tener acceso a esos padrones sindicales. Eso me parece que es un exceso porque cuando se da una disputa entre sindicatos, el primer interesado es el patrón en saber quiénes son sus agremiados y lo que ocurre con ello es que la primera situación es el despido de los trabajadores. Me parece que esa transparencia, como se plantea, lo que está señalando en el aspecto específico de los padrones es motivo de represalias en perjuicio de los trabajadores. Por otro lado, el 371 bis, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, permite que sea opcional la vigilancia de las autoridades en relación al tema del voto secreto para los trabajadores. Esto es muy importante porque el voto secreto tiene que ver con la elección de sus dirigentes, con el tema de la aprobación de los contratos colectivos de trabajo y obviamente si no hay una adecuada consulta a los trabajadores permite una discriminación, hostigamiento a los trabajadores y en ese sentido debe ser obligatoria la participación de las autoridades en la vigilancia del voto secreto. La verdad que es lamentable que recientemente el gobierno federal haya permitido la separación de 500 inspectores en materia federal y me parece que es una contradicción de que se hable de una reforma laboral y al mismo tiempo quite inspectores en ese sentido. Un sexto punto es el relativo a que los sindicatos deben de entregar una cuenta completa y detallada del estado financiero. Dice que debe entregarse físicamente en papel. Me parece que deben de establecerse otro tipo de mecanismos para la información digital o demás, porque hay sindicatos como el del Seguro Social que tiene 440,000 trabajadores y plantea que deba de entregarse de manera detallada esta información. Y obviamente esto me parece un tema que va a ser muy complicado para ello. ¿Por qué no se pide el estado financiero de las empresas? ¿Por qué los trabajadores no tienen derecho a eso? ¿Eso no es discriminación? Un séptimo punto es el relativo a la firma de los contratos colectivos de trabajo. El objetivo principal de la reforma laboral era acabar con los contratos colectivos de trabajo. Pero el problema es que el sindicato que quiera tener un contrato colectivo de trabajo tiene que pasar varios escenarios. Primero, tener una lista del 30% de los trabajadores. Por otro lado, tener una constancia de representatividad y después esto le daría el derecho para una negociación. Esto significaría que el patrón, mientras no acepte la negociación, nunca se va a firmar un contrato colectivo de trabajo y obviamente lo que va a traer como consecuencia es de que haya empresas que nunca tengan un contrato colectivo de trabajo y se puedan llevar a cabo estas situaciones. Un octavo punto es que se obliga a ofrecer pruebas a los trabajadores desde el escrito inicial de demanda, estableciendo cargas probatorias en perjuicio de ellos. Un noveno aspecto es que el artículo 684E establece y permite que los patrones puedan pagar las indemnizaciones en plazos o en abonos. Conocemos situaciones en las cuales patrones han pagado hasta en 2 años las indemnizaciones. Me parece que un artículo de esta naturaleza es contrario a los derechos humanos. Y finalmente, el punto 10 es que mantiene la carga probatoria en materia de riesgos de trabajo, y en este caso las viudas, los hijos, los propios trabajadores, cuando sufren un riesgo de trabajo o cuando se llega a fallecer, debe de ser estas personas las que tienen que probar todos los hechos. Me parece que es importante que este Parlamento en efecto pueda revisar aspectos que significan una discriminación, una afectación a los derechos fundamentales de los trabajadores para que efectivamente podamos decir que es una reforma laboral que pueda avanzar en beneficio de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones muy puntuales al doctor
Manuel Fuentes Muñiz. Toca el turno al licenciado Octavio Carvajal Bustamante. Es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la CONCAMIN, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad internacional sobre la estructura y funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente es miembro del Consejo Directivo y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Confederación de Cámaras Industriales de México, y es donde ha participado en el llamado Cuarto de Junto en las negociaciones del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como en las negociaciones de los capítulos laborales tanto del Tratado Comercial Transpacífico como del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá recientemente firmado. Adelante, licenciado Octavio Carvajal Bustamante. Buenos días, damas, caballeros. Especialmente honrado por concurrir a este evento vinculado con un tema de alta trascendencia como es la discriminación y el acoso laboral. Resulta una oportunidad especial el poder dirigirse ante este foro que han convocado a fin de hacer un conjunto de reflexiones y señalamientos sobre temas de la trascendencia como es el de la discriminación en general y particularmente la discriminación y el acoso laboral. No resta señalar que nuestra Carta Magna, en su primer artículo, establece con precisión: queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Concurrente con este principio constitucional, la Ley Federal del Trabajo traduce en su actual artículo 3 en la ley recientemente reformada, quiero decir, que no podrá establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de todas y cada una de las cuestiones que antes mencioné, y con un agregado final que dice que no se considerará discriminación las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. La ley laboral igualmente define el acoso y el hostigamiento en su artículo 3 bis y previene la propia ley causales de rescisión de la relación de trabajo de un trabajador, así como del patrón, por conductas violentas o de acoso en el trabajo e incluso fuera del trabajo si son especialmente graves. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo define a su vez la violencia. De reciente cuña y cercana entrada en vigor, la norma oficial 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre factores de riesgos psicosociales en el trabajo, identificación, análisis y prevención, es su título, constituye una amplia regulación que sobre padecimientos psicosociales en el trabajo, pero encierra el procurar un ambiente laboral favorable, combatiendo la violencia, el acoso y el hostigamiento en el trabajo. La OIT ha emitido diversos convenios ocupándose del tema de discriminación, en particular el convenio 111, convenio de los fundamentales de la Declaración de Derechos Fundamentales de la OIT, sobre la discriminación al referirse al empleo y ocupación, que ha sido ratificado por nuestro país desde septiembre de 1961 y recientemente ha recibido nuestro país el informe sobre su cumplimiento. Finalmente, para concluir la normatividad que tiene como objetivo este tema de especial trascendencia en la vida laboral de las personas, en la reunión del centenario de la OIT en junio de este año, dentro de la 108 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se aprobó el convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, instrumento de especial interés tanto por los conceptos alegados como por la definición del ámbito de aplicación y de responsabilidad de trabajadores y de empleadores. Debo señalar que tuvimos el privilegio de contar en esa ocasión con la presencia de nuestra distinguida senadora Patricia Mercado, con quien tuvimos un amplio cambio de impresiones sobre este tema,
lo que obviamente confirma el interés que para México y sus legisladores tiene esta situación del acoso y del hostigamiento y toda la violencia en el trabajo. Resulta, por tanto, determinante que las actividades en el trabajo sean libres de discriminación tanto para el inicio del vínculo laboral cuanto durante el tiempo que dure el desarrollo del trabajo, lo cual implica la necesidad de un claro y amplio conocimiento de las obligaciones implícitas en estas normas para la observancia por el patrón, así como por sus representantes, y no deja de ser importante que los mismos trabajadores estén conscientes de la protección que estas disposiciones le otorgan, pero igualmente deben cuidar de no incurrir en las conductas que pueden traducirse en violación respecto de sus mismos compañeros o de sus empleadores. Consideramos que hay dos amplios y definidos campos de acción, el de la violencia en general y de la violencia y el acoso en el trabajo. El combate a la violencia generalmente considerado va vinculado con una acción gubernamental tendiente a establecer condiciones de estabilidad en el país, de seguridad física y jurídica, que propicie confianza y despierte respetabilidad en las instituciones, que partiendo desde la más sencilla, no por ello de ser quizá la de más importancia, dentro de la familia, el mensaje debe ser plagado de positividad, de unidad, de respeto, de cordialidad. El medio ambiente que vivimos no nos refleja una condición de paz y tranquilidad. Corresponde a la administración pública permitir a los ciudadanos un tránsito seguro de su casa al trabajo y viceversa. Una ciudad limpia de asaltos y de agresiones, de funcionarios de la seguridad con la preparación y la estructura de servicio y apoyo al ciudadano, de ciudadanos respetuosos de las reglas de todo tipo, las de tránsito, de elemental respeto a las personas, a los ancianos, a las mujeres, a las mismas autoridades. Esto que pareciera no tener que ver directamente con el ámbito del trabajo resulta fundamental, ya que esa tranquilidad, esa presión, ese estrés del trabajador en llegar con vida o seguridad a su trabajo y de regresar de igual manera, trasciende al mismo terreno del trabajo. Si el estrés conlleva a inestabilidad del empleador, del empleo, del supervisor, del patrón, afecta a la productividad, nos llama a reaccionar en búsqueda de normas que solucionen esta situación tan seria y complicada. La situación puede negarse, la preocupación es implícita, pero para poder caminar en este terreno laboral de manera positiva, consideramos que debe hacerse un análisis completo de toda la normatividad a la que nos hemos referido, que la autoridad laboral defina un claro y uniforme estatuto jurídico que sea coincidente con contenido y alcances de obligaciones y responsabilidades que tenga en consideración, por una parte, los sujetos a los que se aplica, particularmente las mini, pequeñas y medianas empresas, así como adecuar la regulación, por numerosas que sean, para concluir en obligaciones que no sean excesivas o confusas. Resulta indispensable una política pública determinante contra la violencia en todas sus formas, contra la violencia y el acoso en el trabajo, una amplia difusión para concientizar desde las escuelas hasta los ámbitos de la administración pública, a los sindicatos y a las organizaciones de empresarios, que de una manera u otra podemos abonar en favor de este combate, pues a todos nos afecta. Quizá debemos promover en suscribir un pacto de gran calado los interlocutores sociales y la administración pública contra la violencia y el acoso, por un país y un ambiente laboral libre de violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Octavio Carvajal Bustamante. Me parece sumamente relevante el tema que abordó sobre el transporte de los trabajadores, ¿no? Que el tránsito desde sus casas a sus lugares de trabajo debe ser seguro y cómodo para que puedan rendir en ellos. Eso es un tema que nos falta mucho todavía por garantizar. Damos ahora paso al doctor Federico Anaya Ojeda.
es miembro del Colegio Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, es egresado de la carrera de Derecho por la UNAM, cuenta con una maestría en Administración por la UVM y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac y por la Universidad Complutense de Madrid. El maestro Anaya Ojeda es coordinador de la Comisión de Derecho de la Empresa del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y miembro de la Comisión de Arbitraje y de la Comisión de Trabajo ante la CONCAMIN. Es columnista de la revista PYME y en la revista PAF, director editorial de la revista Laboral y además es articulista invitado en el periódico Excelsior. Adelante, doctor Federico Anaya Ojeda. Muchas gracias. Estimadas senadoras, estimados amigos que están el día de hoy en este ejercicio de audiencias públicas. El día de hoy me propongo hablar sobre dos temas importantes que considero peligrosamente discriminatorios. Se encuentran en nuestra legislación y que se contraponen contra los principios y derechos fundamentales del derecho al trabajo. No hace más de un año, uno de los senadores trajo sobre la mesa la ratificación de uno de los convenios que forman parte de esta declaración. Me refiero al convenio 98 de la OIT. Este convenio establece en su artículo primero que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación. Esta protección deberá darse especialmente contra cualquier acto que pretenda condicionar la libertad de contratación y el despido de los trabajadores en sus circunstancias más extremas. En México, a esta conducta se le llama cláusula de exclusión. Tiene dos vertientes: la cláusula de exclusión por admisión y la cláusula de exclusión por separación. La primera de ellas, la que permite que un empleador no contrate a una persona por pertenecer a un sindicato diferente a aquel que regula las relaciones obrero-patronales en la fuente de trabajo. La segunda, que a esta persona, a este trabajador, se le despida o se le separe de su empleo simplemente por la sencilla razón de que deja de pertenecer al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. Afortunadamente, el 17 de abril del 2001 se declaró inconstitucional esta cláusula de exclusión por separación. En la reforma del 2012 de la reforma de la Ley Federal del Trabajo se suprime un segundo párrafo del artículo 395 y se deja sin efectos, pero no así la cláusula de exclusión por admisión. Es decir, un patrón puede no contratar a una persona porque pertenezca a otro sindicato. Y en ese tenor, y ante la ratificación del convenio 98 que queda pendiente, cuando creemos que por fin se van a conjuntar todas las estrellas, cuando justo el 1 de mayo de 2019 se promulga una reforma laboral que beneficia grandemente a la clase trabajadora y por ende a los patrones y por ende a los mexicanos y por ende a México, encontramos un artículo 395 del ordenamiento reformado que establece que en el contrato colectivo de trabajo podrá establecerse que el patrón admite exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Conducta por demás discriminatoria en todos sus sentidos, que se contrapone con todo lo que hemos platicado y con la declaración de los principios y derechos fundamentales. La propia ley federal para prevenir y eliminar la discriminación establece en su artículo 9 que se considera discriminación prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo. Esto es tan grave como imaginarnos que en una empresa que practica la religión católica se impidiera el acceso de trabajo a las personas de otras religiones, solo por no ser católicos, o que en un centro de trabajo no se permitiera el ingreso a mujeres, pues el patrón es muy macho, ya ni hablar de la comunidad LGBT o de cualquiera de los grupos vulnerables. Conductas claras y ejemplos de discriminación en pleno siglo XXI que no deben de existir. Dejémoslo de hacer. El otro tema que quiero tratar el día de hoy tiene que ver con la reforma del 4 de junio, el mes pasado. Los niños con cáncer. Nuestros legisladores tuvieron a bien agregar un artículo 140 bis, un artículo 37 bis y un artículo 170 bis
de diferentes ordenamientos, ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE y la ley federal del trabajo. El propósito de esta reforma, otorgar a los padres una licencia para cuidar a sus hijos enfermos que tuvieran cáncer. Con ciertas reglas, la mayoría de edad es la de 16 años, o sea, desde niños hasta 16 años, 3 años máximo, 52 semanas máximo. Una licencia para ausentarse de sus labores y cuidar a sus hijos. Y este argumento tan humano, cuyo propósito fue el de permitir a los padres estar con sus hijos durante los momentos difíciles de la enfermedad, puede generar problemas a futuro. El de presupuesto y el que se considere que esta conducta humana puede ser también discriminatoria. El primero, el tema presupuestal, tendrá que ver con las instituciones que se encarguen de pagar licencias que se otorguen a los padres para atender a sus hijos, que se acentuará mucho más en la medida de que deje de limitarse estas licencias para los niños enfermos de cáncer. El segundo, pues precisamente que este acto legislativo tan noble puede ser discriminatorio al limitar estas licencias a la enfermedad del cáncer. Existen otras enfermedades graves también, que igualmente requieren de cuidados de los padres a sus hijos. Enfermedades como el Alzheimer infantil, el SIDA, la influenza, H1N1, por dar algunos ejemplos. ¿Qué acaso los niños con otras enfermedades no tienen derecho a que sus padres los cuiden? ¿Qué acaso los padres con niños enfermos de gravedad no tienen derecho a cuidar a sus hijos? ¿Solo los que tienen cáncer? Se los dejo a su consideración. Senadores y senadoras, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Federico Anaya Ojeda. Definitivamente nos parece que el tema del cáncer es una entrada y efectivamente poco a poco iremos por más, porque sí queremos más. Muchísimas gracias por su aportación. Continuamos ahora con el maestro Abraham Madero. Es director ejecutivo del Early Institute México, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, también por la Universidad Panamericana. Se desempeñó como director de Ministro de Culto en la Dirección General de Asociaciones Religiosas y director general adjunto de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad, ambas de la Secretaría de Gobernación. Adelante, maestro Abraham Madero. Muchas gracias. Senadoras, senadores, primero que nada, pues un agradecimiento muy especial a las comisiones organizadoras. Sabemos que el tiempo es corto, entonces, sin más, me permito compartir justo un tema y qué bueno que el colega que me antecedió abrió el espacio para ir puntualizando sobre este tema tan relevante, tan sensible, en particular de las políticas de permisos parentales en nuestro país. Durante los últimos años, justamente las políticas de permisos para madres y madres trabajadores, es un tema que nuestra organización se ha venido especializando en los últimos 10 años, pues es un tema que ha cobrado sin duda la mayor relevancia en México. Entre otras razones, ya anticipaba el licenciado algunas de ellas, porque este tipo de políticas responde sin duda a un tema muy puntual. El nuevo modelo familiar, en donde ya no podemos negar que hoy se le reconoce tanto a padre como a madre un doble papel, que es tanto sí la proveeduría, pero sobre todo el cuidado de los niños. Sin embargo, a pesar del claro interés social, académico y desde luego hoy en el ámbito legislativo, parlamentario, hay que reconocer que el tema ha avanzado muy lentamente. A casi 100 años, dicho esto, casi 100 años de que fue introducido el permiso de maternidad en la Constitución Mexicana del 17, el permiso por paternidad fue incorporado en la Ley Federal de Trabajo apenas en 2012. A partir de esa fecha, básicamente no ha habido ningún cambio sustantivo.
Asimismo, se advierte gran falta de información, de estudio y de propuestas integrales, diagnósticos puntuales para mejorar las políticas de permisos parentales en nuestro país, pero vistas desde un enfoque integral. En esta labor, sobre todo de información y de difusión del tema, Early Institute ha venido ocupando básicamente la mayor cantidad de esfuerzos posibles desde la sociedad civil en los últimos 5 y 6 años. De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional y desde luego de Pemex, se estima que alrededor de 13% de los casi 2.187.000 nacimientos que se registraron en 2018 fueron cubiertos por los beneficios del permiso de maternidad únicamente. Sin embargo, respecto del permiso de paternidad, la información es incompleta, insuficiente e incluso de muy baja calidad. El total de permisos por maternidad, únicamente permisos por maternidad, otorgados en 2018, fueron en estas dependencias un total de 279.990, mientras que los permisos por paternidad registrados por estas mismas dependencias fueron tan solo 8,000. Con el objetivo de apoyar al legislador en la consolidación de las políticas de permisos parentales en México, Early Institute tiene ya en la mesa un documento que en el próximo periodo ordinario de sesiones queremos compartir, desde luego, a las comisiones dictaminadoras y a los legisladores por el interés que ha despertado este tema, que hoy titulamos Recomendaciones para implementar una política integral de cuidados parentales en México. Este trabajo reúne la información hasta ahora que consideramos más relevante en el entendimiento del tema a nivel nacional, su configuración en el ámbito internacional y sobre todo algunos retos que consideramos deben ser compartidos a manera de recomendaciones puntuales para el legislador. Por compartirles alguno del análisis que van a poder encontrar en este informe. Como parte central de este documento revisamos todas las iniciativas de ley que al menos hasta diciembre de 2018 se han presentado en ambas cámaras del Congreso de la Unión y que refirieron alguna propuesta o que incluyeron alguna medida puntual para implementar alguna medida de mejora a los permisos parentales. Un dato, se detectaron tan solo 93 iniciativas de ley en el periodo comprendido entre 2012 y 2018, tema que refleja que al menos desde el ámbito parlamentario pues no ha habido falta de interés, ni mucho menos falta de seguimiento. Al contrario, ha habido muchas propuestas, pero hasta ahora ninguna de ellas ha tenido una dictaminación efectiva en las comisiones respectivas. De estas iniciativas, de las 93 mencionadas, 55 buscaron ampliar la extensión del permiso de maternidad y paternidad, al margen de otro tipo de mejoras a los beneficios laborales que tienen tanto madre como los papás. Observamos también que a pesar de que los legisladores proponentes sostienen la relevancia del padre en las iniciativas, en la gran mayoría de los casos todavía es muy lejana una visión equitativa, pues los permisos de ampliación contenidos en tales iniciativas son totalmente desiguales. Un ejemplo, la mayoría de estas iniciativas para extender el permiso por maternidad proponen elevar a 18 semanas, es decir, 6 semanas más que el actual permiso de maternidad, mientras que el permiso de paternidad, el común denominador es encontrar propuestas que en promedio lo ubican en elevarlo hacia 10 días como el número más propuesto, es decir, 5 días más del que hoy se tiene en nuestra actual legislación. De aprobarse ambos permisos o en coincidencia ambas tendencias, tendríamos todavía una brecha de desigualdad todavía mayor de la que hoy se tiene entre ambas prestaciones. En este documento analizamos también el contexto mundial y observamos que no existe una fórmula única para el diseño e implementación de este tipo de políticas. Sin embargo, se observan algunos puntos puntuales que queremos compartir. Uno, establecer periodos desde luego igualitarios entre padres y madres, desde luego con la complejidad de implementación que esto exige desde el ámbito técnico y de financiamiento. Establecer periodos exclusivos para el padre e incentivar su uso,
3, cubrir la mayor parte del primer año de vida del hijo o la hija con permisos tanto para padres como para madres, que es una tendencia establecida en recomendaciones internacionales. 4, financiar ambos permisos, ya sea mediante la seguridad social o como se ha implementado en algunos otros países, buscando algunos otros esquemas de contribución general a través de fondos comunes o participaciones específicas entre empleadores y empleados. Y 5, establecer pagos por permisos que cubran la mayor parte del salario ordinario. En nuestro caso, y para finalizar, creemos y apostamos, nos da mucho gusto que hoy en el Congreso, particularmente en el Senado, haya ya iniciativas como la de la senadora Patricia Mercado, en este sentido, de ampliar el permiso por paternidad. Nuestra postura, siendo razonables y objetivos, es implementar un permiso progresivo que nos pueda, al menos en un primer momento, permitir ampliar la licencia de 5 a un plazo razonable de 15 días, que desde luego puede ser revisable. Finalmente, hacemos un énfasis y coincidimos en que este enfoque tiene que ser un enfoque de estudio integral, en donde se ponga en el centro una nueva dimensión, no solamente desde una prestación laboral, sino del derecho que tienen los menores a ser cuidados y sobre todo también el derecho de los padres a formar parte de la educación y del cuidado integral de los niños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Abraham Madero. Nos informan, está aquí la representante de la maestra Alexandra Haas, pero ya nos dice que está en camino, entonces empezaremos con una primera… Sí, que pase, sí. Ok, correcto. Bueno, entonces pasará entonces con nosotros la maestra Alejandra Isibasi, correcto, en representación de la maestra Alejandra Haas. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecer antes que nada a todo el mundo. La maestra Haas está en camino. En cualquier momento puede llegar. Yo voy a tomar la palabra en este momento, decir un poco las palabras que ella tenía preparadas y no dudo que ella va a estar encantada de estar aquí con ustedes para la sesión de preguntas y respuestas después de esta participación. El acoso laboral y sexual es un problema en el ámbito laboral de nuestro país. De acuerdo con datos del INEGI, casi 1 de cada 4 personas dejó su empleo en los 3 primeros meses de este año por discriminación o acoso. Se trata de la cifra más alta desde 2008. En CONAPRED estamos convencidas de que, como lo hace la pregunta del INEGI, cuando se habla de acoso laboral o sexual, también se debe de hablar de discriminación. ¿Por qué? Porque en los espacios laborales donde hay discriminación y sobre todo en los espacios laborales en donde se tolera la discriminación, se fomenta de manera indirecta un contexto propicio para el acoso, lo cual es muy grave. Pongamos algunos ejemplos. Si en un entorno de trabajo se permite que a las mujeres se las despida por estar embarazadas, si en un entorno de trabajo se permite que las personas indígenas tengan menos probabilidad de ser contratadas por su origen étnico, o si se restringen los ascensos a las personas LGBT por su orientación sexual o por su identidad de género, se está mandando el mensaje de que esas personas no merecen el mismo trato ni las mismas oportunidades que las demás y se justifica tomar medidas, además, ¿no?, para recordárselos. Esas medidas pueden ser algunas formas de acoso laboral y sexual. Se sabe, por ejemplo, que muchos casos de violencia sexual en el trabajo contra las mujeres no tienen como objetivo principal la satisfacción sexual del agresor, sino el recordarle, entre comillas, a la mujer cuál es su lugar, o presionarle incluso para que renuncie. El acoso laboral o el acoso sexual en el trabajo es entonces o son entonces formas de reforzar las relaciones asimétricas de poder, mismas que reproducen la desigualdad estructural. Los prejuicios y los estereotipos que existen sobre las personas discriminadas sirven para justificar en este sentido
tanto la discriminación como las formas de acoso, desde las más sutiles hasta las más graves como el acoso sexual. Con esa idea, el prejuicio de que las mujeres que ascienden, por ejemplo, el prejuicio de que las mujeres que ascienden lo hicieron a cambio de algún favor sexual, descalifica a priori cualquier mérito de la persona para el cargo. Su ascenso se reduce a una transacción que además tiene una enorme sanción social. Este tipo de prejuicio puede justificar y en el peor de los casos incluso promover que se agreda directamente a la persona. Desde esta perspectiva, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación estamos convencidas de que para prevenir el acoso, entonces, no solo se necesitan protocolos de atención a casos particulares, sino se necesitan políticas integrales que combatan los ambientes de acoso en el trabajo y los ambientes laborales discriminatorios en general. No se trata nada más de atender el caso por caso, sino de directamente atender los ambientes laborales en su conjunto para prevenir la discriminación estructural que se da en ellos. Un ejemplo muy concreto de este tipo de políticas es la Norma Mexicana de Igualdad y No Discriminación que se impulsa junto con la Secretaría del Trabajo y el INMujeres dentro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y que busca incluir de manera efectiva a los grupos históricamente discriminados en todos los ámbitos laborales. Se trata de un reconocimiento del gobierno federal a las empresas, las organizaciones civiles e instituciones públicas que cumplan con ciertas medidas de inclusión laboral verificadas por un organismo evaluador independiente. Por ejemplo, contar con una política contra la discriminación, crear mecanismos que vigilen su cumplimiento y contar con procesos de reclutamiento libres de sesgos discriminatorios. Si además cumplen con otras medidas como espacios laborales reservados para personas con discapacidad o contar con al menos 40% de los puestos directivos ocupados por mujeres, los centros de trabajo pueden obtener incluso un distintivo adicional, niveles bronce, plata u oro. Otra medida importante impulsada por el CONAPRED es crear la información desagregada que permita conocer la verdadera magnitud de la discriminación en el empleo. En CONAPRED hemos recibido alrededor de 3,400 quejas por presuntos actos de discriminación laboral desde 2012 hasta junio de este año. Sin embargo, sabemos que esta cifra no refleja los casos que ocurren en todo el país. En ese sentido, estamos trabajando en una estrategia nacional contra la discriminación que contempla, entre otras acciones, trabajar con instituciones como el IMSS para que se logre una mayor desagregación de la información en los registros de los centros de trabajo que nos permitan acercarnos más al verdadero tamaño de la discriminación en el país. Finalmente, el CONAPRED felicita y celebra los importantes avances en materia de trabajo del hogar. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, aunadas a la implementación del programa piloto de incorporación al régimen obligatorio de seguridad social de las trabajadoras del hogar, representan un avance sustancial hacia la justicia y la inclusión laboral. Quedan, sin embargo, varios aspectos por cuidarse en este proceso. Las mujeres trabajadoras, hablantes de lengua indígena, que radican en zonas rurales, por ejemplo, siguen enfrentando múltiples barreras que ponen en entredicho su acceso al empleo directamente. Será y es obligación del Estado vencer estas barreras y no solo a nivel laboral. Queda en manos del Estado mexicano garantizar a todos y a todas el acceso al empleo. Creo que ya llegó Alejandra Haas. Les agradecemos su atención y quedas para preguntas y respuestas. Con permiso. Sí, Alejandra, si quisieras, leyó
la ponencia. Si quisieras agregar algo como directora de CONAPRED, pues sería muy importante. Patricia Mercado y al Senado de la República por esta invitación. Pues sí, realmente lo que teníamos que decir está contenido en el mensaje. Simplemente decir que, como se dijo, el entorno laboral para los grupos en situación de discriminación es un entorno realmente difícil, en donde se viven situaciones de discriminación, de acoso, de hostigamiento. Y sí nos parece que la intervención en términos de poder hacer que los espacios laborales estén libres de violencia y discriminación es indispensable. No tengo mucho más que agregar que la ponencia, pero por supuesto estoy abierta a recibir preguntas si lo desearía el público. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos la participación para todos y todas ustedes. También lo que tienen que decir, comentarios, preguntas a quienes nos han expuesto, pero también pueden ser comentarios o propuestas, digamos, en estos 2 minutos de preguntas, y luego le daríamos otra vez la participación a quienes nos presentaron sus propuestas. Adelante, por favor, usted. Muchas gracias, buenas tardes. Mi intervención y mi cuestionamiento es sobre el tema de la situación de las personas adultas mayores o de mediana edad que precisamente son víctimas de discriminación para el acceso al empleo, y sobre todo pues en el sector privado, ¿no?, que se siguen ofertando las vacantes en las cuales pues limitan la edad para el ingreso. Y más aún pues se viene reforzando esto pues sí con el Programa Federal de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero sobre todo es saber, bueno, sobre todo pedir que se lleven a cabo medidas también más coercitivas o de sensibilización, sobre todo en el sector privado, y creo que ahí la CONAPRED nos puede ayudar mucho, porque sobre todo, si bien tienen un buen trabajo aquí, sobre todo a nivel central, pero en la mayoría de los estados de la República en la cual no tienen una representación y las denuncias son prácticamente a través de diferentes medios electrónicos, o bien todo hay que presentarlo aquí en la Ciudad de México. Yo creo que eso nos hace falta mucho, porque pues sabemos que la Comisión de Derechos Humanos no puede intervenir en el sector privado cuando hay denuncias por discriminación, pero sobre todo en el tema que no he escuchado que se aborde de la contratación de adultos mayores o personas ya de mediana edad para el acceso al empleo. Muchas gracias. Adelante, por favor. Perdón, allá atrás. Ahorita se lo doy. Me parece importante hacer una precisión sobre el permiso de paternidad por nacimiento de hijo en los 5 días. Este permiso, que si bien es cierto le permite al padre estar presente dentro de los primeros 5 días durante un mes, a elección de menoscaba el salario del trabajador. Esto, por ejemplo, si hay una persona que gana 10,000 pesos y que son 7,000 pesos su salario y 3,000 pesos forman parte de las prestaciones de se pierden los 3,000 pesos de las prestaciones, que es bono por puntualidad, asistencia, toda esa serie de bonos se pierden, y en el transcurso de 3 meses rondan alrededor de los 4,000 y 5,000 pesos. Entonces, esos 5 días a que tiene derecho el padre son los días más caros, que si bien es cierto se le pagan esos días, porque se pierden, le sale alrededor de 5,000 pesos. Si hacemos la división, es de a 1,000 pesos el descuento que le surge al padre. Entonces yo creo que por ahí más o menos viene el por qué casi nadie hace uso de esta prestación. Si tu hijo nace el 1 de marzo y ocupas esos 5 días durante el mes de marzo, pues ya perdiste 5,000 pesos. Muchas gracias, por favor. Sí, yo quiero referirme a la discriminación del listado que le escuché al doctor Carvajal, la discriminación por una diferencia de opinión, que también puede ser. Y en ese caso, en todos los sindicatos, los grandes sindicatos que tienen contratos colectivos grandes,
Si nosotros valoráramos nuevamente algún punto, sobre todo lo del artículo 395 que se mencionó, podríamos ver la cantidad de gente que tenemos en los sindicatos que no tienen derechos sindicales. Esa es una manera en la que se aplica una especie de cláusula de exclusión, que como bien se mencionó, desde 2001 ya hay convenios internacionales firmados para evitar la exclusión, pero el hecho de que ocurran al interior de los sindicatos es parte de esos procesos de discriminación por opinión. Y a mí me gustaría que se pudiera retomar cuando se esté analizando, si es posible, nuevamente el artículo 395, checarlo y ver de qué manera se puede utilizar un protocolo, porque en muchos sindicatos lo que sucede es que dicen la ley interna, que es el estatuto, es lo que mandata al interior para ejercer estos procedimientos de exclusión por opinión. Y no es así, porque un estatuto sindical no puede estar por encima de la Constitución. Y mínimamente cuando uno apela a esa pérdida de derechos sindicales, no existen procedimientos que garanticen ni el derecho de audiencia, ni un debido proceso, ni a presentar pruebas, porque todo es una ejecutoria que manda generalmente el secretario general directamente. Esto ocasiona que a nivel del ambiente de trabajo, donde el trabajador cotidianamente se presenta, pues sí, dentro de todas las jerarquías de funcionarios sindicales que hay, comisionados, delegados, coordinadores, jefes, delegado de piso, delegado de sala, sí se ocasiona una discriminación y un acoso que tiene que ver con la atención y estos problemas que mencionaba el doctor psicosociales de este tipo. De hecho, el grado extremo ahorita que se ha presentado en el mismo ramo de las telecomunicaciones, por ejemplo, en Francia, son juicios ya muy grandes que hay contra la cantidad de suicidios en la rama de telecomunicaciones derivados de procesos tóxicos en los ambientes de trabajo. Y eso impera muchísimo. Desafortunadamente, muchas veces el patrón no tiene, yo lo diría coloquialmente, no tiene ni que ensuciarse las manos. Este trabajo directamente lo realizan los funcionarios sindicales. Muchas gracias. La última allá arriba, por favor, el micrófono, y le doy la palabra a quienes intervinieron que quieran contestar. Buenas tardes. Quiero ser breve y prudente en mis comentarios. Nada más quiero comentar, vengo de fueras, ando de vacaciones aquí y pues he estado yendo a estos tipos de eventos para participar. Yo soy una persona ciega, ya tengo pues más de 30 años, invidente. Gracias a Dios, afortunadamente, ahorita tengo un trabajo como maestro de secundaria que considero algo, no quiero ser arrogante, pero es una excepción a la norma. Cuando veo personas invidentes en el camión, a veces me ha tocado que ni siquiera tienen un bastón, usan un palo. No me ha tocado vivir esas situaciones. Yo soy del norte. Afortunadamente, yo cuando terminé la secundaria, se me discriminó mucho por la cuestión de mi discapacidad. Perdí la vista ya para cuando gradué la secundaria. Afortunadamente una familia me adopta, me voy a Estados Unidos, estudio carrera y posgrado gracias a ellos y asociaciones de ciegos, me dan experiencia laboral. Ya cuando termino mi maestría en administración pública, ya no puedo aterrizar trabajo allá, regreso aquí a México. Curiosamente me recontratan bajo una H1B como profesionista, me regresan a Estados Unidos y ahí vivo la situación de la discriminación por una persona mexicana, pero nacida allá. Entonces ya sé lo que es, o sea, he vivido la discriminación por la cuestión de ceguera, por ser mexicano. Casi 2 años viviendo en el estado de Texas, donde favorecen a la autoridad, a los trabajadores, un lugar donde no tienes que ser buen administrador, simple tienes que tener experiencia como administrador y eso tienes para que entres a otro trabajo y hacerle el infierno a los trabajadores. Así es allá. Bueno, regreso a México
Y le apuesto a México, digo, ya el sueño americano, le doy gracias a Estados Unidos lo que me brindó en mi formación, regreso aquí, le apuesto, aunque sé que tengo esta discapacidad, la ceguera, y también pues ya estoy acercándome a los 40 años cuando regreso. Bueno, obtengo diferentes tipos de trabajo y aterrizo este lugar donde estoy ahorita. El punto que quiero pintar ahorita muy brevemente, aunque estoy hablando de una persona ciega, le puede pasar a cualquier minoría. Ahorita, como les comento, mi trabajo es con adolescentes, pero una de mis aspiraciones ha sido llegar a ser facultad universitario. Esas son unas cosas que quiero y deseo realizar. Ahorita mencionó una de las personas que 2 derechos fundamentales humanos son el trabajo y la educación. Pues ahorita en el estado donde estoy yo, navego la siguiente situación. Fui a entrevista de posgrado y hay una situación donde hablamos del abuso que hacen los hombres. Se me entrevistaron 3 mujeres. Si ustedes tuvieran acceso a esa entrevista de posgrado, se darán cuenta lo que es el bullying realizado por mujeres. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió. Lo reporté con el coordinador del programa de doctorado. Dijo, oh, sí, no pasa nada, aquí todo es académico. Me regresan la respuesta con 4 criterios, los cuales fueron evaluados los candidatos. Y todos, usted lo puede revisar mi expediente, los cumplo. Cumplo todos los expedientes. Ya hablé con la agencia de la última persona que habló, la de prevención de discriminación, y lo que dijeron ahí es que como las universidades son autónomas, pues como que ellas están arriba de la ley, de los derechos humanos y cuestiones. Ahorita lo que me queda como una persona que fue discriminada ante esta situación, ¿sí? Porque se me fue negado de una forma discriminada el acceso a universidad para poder tener acceso a otro derecho. Por favor, gracias. Gracias. Bueno, pues dejo a los participantes responder a los diferentes comentarios que se han hecho. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Como hubo la gentileza de una referencia a su servidor en mi intervención, quisiera dar una breve respuesta al planteamiento que se hiciera sobre la temática de la aplicación de alguna sanción o exclusión con motivo de una diferencia de opinión o un criterio disidente. Siento que la disidencia ha sido parte fundamental de la vida del país. Si no hubiera habido disidencia, no habría habido una revolución y un cambio en nuestra estructura social y política. Es claro que todos queremos, de alguna manera u otra, quienes ejercen autoridad, pues imponer el criterio sobre la base definitivamente del sentido de autoridad. Yo creo que lo importante de quien ejerce una función y una autoridad debe ser el convencimiento. Por otra parte, sin duda que los estatutos son un marco de autonomía de los sindicatos y es su propia ley, pero no por eso es ni puede ser una cuestión sin ninguna fórmula adecuada de cuidarse. Tiene que haber un procedimiento debidamente estructurado en el que pueda someterse, en su caso, a un trabajador que incurre en una de las faltas que el propio estatuto prevea como sancionable, pero nunca podrá, y ya lo dijo muy bien mi amigo en su intervención, que no puede excluirse a un trabajador ni afectarle en su trabajo por cuestiones ni ideológicas, ni mucho menos de carácter sindical. Yo creo que eso debemos subrayarlo, tenerlo muy presente y que tanto la autoridad como el propio trabajador tenga claramente consciente cuál es su situación, cuál es su derecho y que puede acudir a los tribunales. Sobre todo pensamos optimistamente en que la nueva administración de justicia tenga una mayor capacidad para atender y solventar este tipo de problemas. Gracias, senadora. Gracias, Alejandra Haas.
gracias. Se hizo mención igualmente al CONAPRED. Me parece que respecto del tema de las personas mayores y personas de mediana edad, yo creo que hay aquí varias problemáticas que tenemos que abordar. La primera es, este no es solo un problema de las empresas privadas. En nuestra ley, en nuestras leyes en general, instituciones federales, estatales, municipales, tienen límites de edad para abajo y para arriba que deberían de revisarse con mucho cuidado, porque muchas veces los requisitos de edad, tanto de tener más de cierta edad o menos de cierta edad, pueden resultar discriminatorios si no tienen una justificación objetiva y razonable para ello, ¿no? Y es difícil que la tengan, no digo que no haya casos de excepción, pero es difícil que la tengan. Son mucho mejores los requisitos que tienen que ver con la experiencia, el tener algún título, alguna otra forma de medir la idoneidad del puesto que no sea la edad. Y me parece que eso refleja que efectivamente hay una cultura de discriminación vinculada con la edad, insisto, por ser jóvenes o por ser personas mayores, que va en perjuicio de la justicia, digamos, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, CONAPRED tiene solamente una oficina en la Ciudad de México y eso dificulta enormemente el trabajo que hacemos en el resto del país. De todas maneras, recibimos quejas en todo el país y hacemos pues visitas a donde están las personas peticionarias, pero eso ha motivado que hemos hecho trabajo en las entidades federativas para impulsar la creación de consejos estatales de igualdad y no discriminación que pudieran efectivamente conocer quejas hacia el sector privado, porque eso, como usted lo dijo, no lo pueden hacer las comisiones estatales de derechos humanos. En tercer lugar, me parece que pues finalmente estas exclusiones van en detrimento del desarrollo del país. O sea, realmente lo que estamos haciendo es perder la posibilidad de incorporar a las personas con candidaturas idóneas para ciertos puestos, en lugar de estarlas evaluando por la vía de la objetividad, estamos excluyéndolas por cuestiones tan absurdas como son la edad, el sexo, la edad reproductiva y otro tipo de consideraciones que no tienen nada que ver con las capacidades. Sobre el tema del permiso de paternidad, pues sí quisiera decir que todo el tema tiene que estar visto desde el punto de vista del Sistema Nacional de Cuidados. Esto no puede ser tema por tema, realmente lo tendríamos que estar viendo como un sistema de cuidados que haga que las distribuciones de las cargas de cuidado entre hombres y mujeres sean más justas, pero también que el Estado tenga a su cargo algunas de estas obligaciones de cuidado para que pueda haber una mejor organización del tiempo de las personas y que se puedan eliminar estos absurdos como tener 5 días de permiso pero no tener tu salario íntegro, en fin, este tipo de incongruencias que realmente motivan a que la gente, en lugar de querer tomarlo, quiera no tomarlo. Y sobre el caso del señor que tiene una problemática concreta, con gusto, si quiere, nos reunimos ahora que termine el Parlamento y revisamos su caso. Muchas gracias. ¿Alguien más de los ponentes? Por favor, Armando. Sí. Listo. También contestando al tema de la pregunta que decían respecto a la manifestación de las ideas en el contexto del sindicato, atender simplemente y para puntualizar el artículo 9, fracción 16 de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, cataloga y desde luego justamente establece como una causa de discriminación limitar la libre expresión de las ideas, inclusive al interior del sindicato. Entonces, además de esto, contestando a la pregunta respecto a que mi ponencia decía, bueno, ¿cómo evitar ese tema de conflicto respecto a que se establece una carga parecería al trabajador respecto a la discriminación y el tema de violencia de género porque se habla en la Ley Federal de Trabajo que sea explícita? Yo ahí lo que sugiero es, desde luego, la eliminación de esa palabra explícita, pero además de ello, establecer pues la supletoriedad en el tema de la Ley Federal de Trabajo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, porque con eso generaríamos la aplicación también transversal de manera directa, clara, y no estar sujeto nada más a un tema de interpretación de cada tribunal o cada junta local, ¿no? O federal. También sería importante incluir como fuente de interpretación los protocolos que derivan también de la Suprema Corte, como por ejemplo el que enuncié justamente en el tema de casos para juzgar sobre orientación sexual, expresión de identidad de género. Y también un tema que yo he visto recurrentemente en tema de litigio es las juntas y los tribunales laborales deberían ya estar
expresamente abiertos a un tema de la acción de daños y perjuicios, también el tema de las acciones laborales, creo que ahí es un tema de oportunidad. Y por último, de hacer esto va a generar la posibilidad de distribuir la carga explícita respecto al patrón, respecto a temas de discriminación y violencias de género, y pues creo que no debería ser a cargo de los trabajadores para justamente, como decía la senadora, generar un empoderamiento y un acceso efectivo a la justicia de los trabajadores. Gracias. Abraham Madero, después Manuel Fuentes. Sí. Muy breve, también en relación al tema obviamente los permisos de paternidad, justo el tema que tocaba el compañero es un claro ejemplo de lo mucho del camino que nos queda por recorrer, ¿no?, para una implementación efectiva del tema. En este tema hemos observado que, al menos en lo legislativo, el error viene de origen. Nos comparamos con los países del norte de Europa para poder implementar modelos de financiamiento. La tendencia ya, pues obviamente, es que la seguridad social, por sus condiciones específicas, los sistemas que tienen tanto de recaudación y obviamente en otros rubros, pensiones y contribuciones, pues les permite lógicamente proponer ese tipo de políticas públicas. En Latinoamérica la tendencia al menos es que de 2 de cada 3 países que en Latinoamérica están implementando este tipo de políticas, el permiso lo asumen los patrones, con las complejidades que esto desde luego implica, ¿no?, como lo que mencionaba. Obviamente el llamado y un poco en el documento que presentaremos y desde luego les haremos llegar es a encontrar un modelo razonable y sobre todo aterrizable a las condiciones específicas del caso mexicano, que nos parece que por ahí ha sido uno de los errores de análisis de este tipo de políticas, que pareciera, como bien lo dijo la maestra Alejandra Haas, que fuera como una cuestión fragmentada, ¿no? En realidad lo que hay de fondo es la ausencia de una política integral de cuidado infantil, ¿no?, que no solo se reduce a un tema laboral, sino a un tema de lo que hoy estamos discutiendo en tema de estancias infantiles, de permisos laborales, de horarios, de cultura laboral. Entonces, hoy desde luego el tema se centra en la política de permisos de paternidad por lógico tendencia de igualar, ¿no?, hacia la maternidad, pero el enfoque desde luego tiene que ser más integral, y el ejemplo que pone nos parece no solamente ilustrativo, sino muy revelador del tramo que nos queda por recorrer únicamente. Muchas gracias. Gracias, Manuel Fuentes. Me parece que hay 2 aspectos importantes que habría que estar considerando. El primero de ellos es que lo relativo al hostigamiento, discriminación y demás trae generalmente afectaciones emocionales hacia los trabajadores y que obviamente esto trae como consecuencia enfermedades profesionales que no son reconocidas. Y el problema más grave es que el trabajador es el que tiene que acreditar esta circunstancia. No es un tema en el que el patrón o la autoridad de manera obligatoria tenga que intervenir en este sentido. A mí me parece que es importante que pueda plantearse una protección efectiva a trabajadores y trabajadoras en ese sentido. Un segundo aspecto sobre el tema que estamos comentando, el tema de la prevención de la discriminación por razones de género y atención en casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, o así como para erradicar el trabajo forzoso infantil. En la ley, de una manera extraña, plantea que este es un tema de el patrón y el sindicato, y aleja totalmente la intervención de la autoridad. El artículo 132, fracción 31, dice que es obligación del patrón implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación. Pero ¿y dónde queda el Estado? ¿Cuál es la vigilancia del mismo? Yo anotaba esta contradicción de que se separan 500 trabajadores recientemente, inspectores, pero, por ejemplo, no hay inspectores especializados en materia de género, de discriminación o demás. Si pudiera haber por cada 10 empresas un inspector, pero también no solamente un inspector, abogado o ingeniero o demás, sino especializado en este tipo de aspectos, sería algo muy importante. Si en la ley se establece la obligación de que la autoridad cuente con un número determinado de inspectores, pero con diversas especialidades, esto evitaría que de una manera unilateral viniera la tijera del presupuesto y cortara inspectores y no hubiera mecanismos para que los trabajadores se pudieran defender. Si no hay sindicatos, si la autoridad va desapareciendo, ¿a dónde queda la protección de los trabajadores?
Gloria Cariaga, por favor. Bueno, creo que efectivamente yo señalaba al principio la profundidad que tenemos establecida en el sistema de discriminación en nuestro país. Y en ese sentido, creo que el revisar precisamente esta reforma laboral nos exigiría mirar más allá de la norma para estar considerando los márgenes, es decir, ¿quiénes son aquellas personas que tradicionalmente son discriminadas y que difícilmente no solamente van a tener limitada su posibilidad de desarrollo, sino incluso el acceso al trabajo? Es decir, las personas que han estado tradicionalmente en los márgenes tienen distintas condiciones a través de las cuales no tienen acceso al trabajo y mucho menos aquellas que logran entrar, si no es, yo señalaba la necesidad de silenciamiento que muchas veces tienen que tener para mantener el trabajo, y yo creo que tendríamos que pensar, yo hablaba sobre las personas LGBT, pero me parece que son distintos sectores, como se ha señalado aquí, de personas mayores, personas con capacidades distintas, que tendríamos que estar pensando precisamente a la hora de revisar esta ley, ¿cuáles son esas personas? ¿Realmente esta ley favorece la inclusión de todas las personas o está otra vez reproduciendo un sistema discriminatorio que está dejando a muchas personas de lado? Creo que, con lo que estaban señalando ahorita, creo que la norma oficial mexicana sobre el trabajo ha dado lugar a considerar muchos aspectos del género que me parece que han sido muy positivos para el avance y la inclusión de las mujeres. Sin embargo, esa misma norma, porque pensaba ahorita con la propuesta que se ha licenciado, que se impulsó incluso una certificación de empresas que estaban cumpliendo con la norma mexicana. Pero nosotros sabemos de que mucha de esa certificación fueron muchas trampas que se desarrollaron, que sabemos que somos mucho más eficaces para saltar la norma que para cumplirla. Entonces, en ese sentido, creo que tendríamos que establecer mecanismos de certificación de inclusión de esta amplia diversidad social, cultural, sexual que tenemos en el país y que garantice realmente que los mecanismos de discriminación que tenemos tan arraigados se vayan rompiendo y que posibiliten el acceso y la permanencia y el crecimiento profesional de todas las personas en el ámbito laboral. Muchas gracias. Pues rápidamente, quizás otra ronda, que ya estamos sobre el tiempo de preguntas, intervenciones. Por favor. Buenas tardes, Fidel Antonio Batista, de Nuevo León. Existen en total 7 procedimientos para llevar a cabo inspecciones. 7 procedimientos distintos de condiciones de trabajo, de capacitación, de libertad sindical, ordinarias, extraordinarias, de confirmación de datos, de orientación. Existen en total 18 protocolos por parte de la Secretaría del Trabajo. El último es el protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual dirigido a empresas de la República Mexicana. Entonces, tenemos una nueva Ley Federal del Trabajo. Hay que reconocer, yo creo que hemos dado ciertos avances. Estamos muy preocupados en todo lo que viene, pero tal vez estamos dejando de ver algo muy importante. Las juntas de conciliación y arbitraje existieron 110 años, todavía siguen existiendo 110 años. Y platicamos hace un rato con el magistrado Mercado, pero el grave error de las juntas por las cuales no funcionó es porque nunca hubo el presupuesto necesario. Porque nos dedicamos desde el Estado a estar disminuyendo a la planta laboral de las juntas. El gran proyecto de este gobierno, el gran proyecto del Senado, el gran proyecto de la iniciativa privada, de los sindicatos, de los investigadores, es que esta reforma funcione. Es que haya el presupuesto necesario para que se creen los tribunales y para que se creen los organismos de conciliación, verdaderos organismos de conciliación. Esa es la realidad. Queremos crecer muchísimo y abarcar muchísimo. Tenemos esa gran preocupación porque tenemos la gran oportunidad, yo creo que, de hacer muchas cosas interesantes. Pero ese va a ser el gran proyecto detonante que va a poder cambiar las cosas. Si tenemos verdaderos tribunales, si tenemos una verdadera selección, si hay los recursos, ¿por qué no funcionan las juntas de conciliación en tal estado? Porque no hay dinero, porque el abogado del trabajador lleva 100 hojas de papel
y el abogado de la empresa lleva la tinta para que se pueda imprimir. Esa fue la realidad de la justicia laboral. No es que fueran malos funcionarios o que fueran corruptos, no está el diputado hace un rato que decirles guachicoleros a los de la Junta Conciliación y Arbitraje, creo que nunca se ha presentado y no podemos dignificar así a gente que hay gente buena como también hay gente mala en las diferentes funciones. Pero también queremos cambiar las cosas del tema de hostigamiento, el tema de la inclusión en el trabajo y tenemos que ver hacia adentro también, hacia el hogar y hacia la educación que le estamos dando a nuestros hijos y la educación que estamos dando en la escuela. Hoy es más fácil que un niño levante una denuncia contra un maestro y se le despida que un maestro esté educando como se daba hace muchos años. Entonces tenemos un problema, pero estamos dando la pauta. Hay que reconocer que se están haciendo bien las cosas. Y algo importante que decía hace un rato una doctora, hay muchas leyes, tenemos que generar, en iniciativa privada estamos preocupados. Las grandes empresas pues, lo podemos afrontar contratando a médicos de seguridad para temas de psicólogos con la norma de psicología, pero el 70% del país se mueve por las pymes. ¿Y cómo las pymes van a poder afrontar todo este problema? Entonces, 3 condiciones importantes. La Secretaría del Trabajo tiene que regresar a una gran función que tenía de orientar. Tiene que orientar al trabajador como tiene que orientar a la pyme. 2, tiene que capacitar, tiene que haber ese presupuesto como hubo hace muchos años para capacitar, para que las empresas estuvieran capacitando y que la Secretaría del Trabajo capacitara. Y 3, la Secretaría del Trabajo era fuente de investigación. Había un área de investigación. Si hoy nos paramos, no es de esta administración, no es de echar culpas de las anteriores y demás, pero si hoy decimos cuál fue el impacto de la reforma en el 2012 o 2015 cuando cambiamos la edad de los jóvenes, no podemos decir que se fueron a la calle tantos jóvenes porque se cambió la edad laboral. ¿Cuántos años tuvieron que transitar para que una mujer pudiera cambiar su número de semanas? Porque en el 2012 o en el 2015, abogados que son mejores que yo me dirán, se cambió, pero el IMSS pasaron 6 años y lo tuvo que afrontar el patrón de mutuo acuerdo con el trabajador, con el riesgo que había. Entonces, hay que generar una transversalidad en muchas de las cosas y cuidarnos, seguir creciendo y firmando convenios y acuerdos y seguir creciendo, porque hagamos lo que ya tengamos, que salga bien, que funcione y eso va a hacer que se cumplan las metas y que tengamos grandes empresas, trabajadores perfectamente, equidad de género, igualdad y sobre todo sustentabilidad. Gracias. Muchas gracias. Creo que ya no hay ningún otro comentario. Yo, digamos, lo único que quisiera dejar para que no se nos olvide, o más bien que lo retomemos, es que en esta, digamos, se acaba de acordar, de convenir en la Organización Internacional del Trabajo el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, ¿no? O sea, es algo que se venía discutiendo de manera muy, muy fuerte. Ya hay un acuerdo internacional, hay una recomendación también. Vamos a ver si en México podemos ratificarlo, pero independientemente que no esté ratificado, creo que ahí hay un marco, ¿no? Hay un marco de acuerdo y de actuación nuevo que nos permitirá quizás poder alinear las diferentes legislaciones para trabajar o para hacer que el mundo laboral sea un mundo donde el acoso y la violencia laboral sean erradicados, por supuesto, para hombres y mujeres. Me parece que eso es importante tenerlo porque es un nuevo instrumento que nos ayuda en lo que estamos planteando. Pues yo nada más a los ponentes agradecerles y decirles que si alguna de ustedes quisiera decir para cerrar en un minuto algo, por favor. Lo más importante es, aquí se está haciendo, por supuesto, una sistematización de todo lo que se ha planteado. Algunas cosas tienen que ver con la reforma laboral que se hizo, quizás una reforma a la reforma, propuestas de reforma a la reforma, y otros son temas nuevos, ¿no? Creo que aquí se han planteado temas que no tocó la reforma electoral. Y bueno, eso alimenta, y eso es lo que queríamos con este Parlamento abierto, alimenta la agenda sobre la agenda laboral, digamos, del Senado para las próximas
iniciativas de las fracciones parlamentarias o de los senadores y senadoras en particular, ¿no? Entonces, digamos, retomaremos las dos cosas y ustedes lo verán reflejado en el sitio de este Parlamento abierto y qué va a significar en términos de la consecuencia de lo que ustedes han planteado acá y de las propuestas. ¿Alguno quisiera tomar la palabra, cerrar con algún elemento? Por favor, Anaya. Ahí se escucha, ¿verdad? El paradigma del derecho al trabajo actual es el de trabajo en equipo. Es un equipo que consta de dos personas, uno que emplea y otro que presta los servicios. No podemos entender una relación laboral en donde un patrón no tenga trabajadores a su servicio y no podemos tener un trabajador que se llame trabajador que no tenga un patrón que le pague el salario. Y eso los convierte en un equipo, eso los convierte en una simbiosis jurídica. Y cuando logremos entender que no estamos unos contra otros, que los trabajadores no hacen como que trabajan y los patrones no hacen como que les pagan, vamos a entender que el mundo del derecho al trabajo ha cambiado y que vamos a prosperar. Muchas gracias. Seguro, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, abogado Carvajal. Gracias, senadora. Yo señalaría que la violencia nos abruma, el acoso y el hostigamiento nos alerta, el combate nos compromete a todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, Alejandra Haas. Muy particularmente en el tema de discriminación, simplemente puntualizar que en muchos casos las empresas ven el tema de inclusión laboral como un tema facultativo del cual deben recibir premios o reconocimientos por hacer un mínimo esfuerzo. Y creo que pues somos responsables, las autoridades y el propio sector privado, de cambiar ese paradigma. La inclusión laboral es una obligación legal y se tiene que ver así, se tiene que reforzar, y coincido con Manuel Fuentes, el tema de la inspección laboral. La norma mexicana de igualdad laboral tiene que pasar de norma voluntaria a una norma obligatoria. Es decir, se tiene que mandar un mensaje claro que la inclusión laboral no son medidas de responsabilidad social corporativa por la buena voluntad y tener buena reputación, es una obligación legal de las empresas. Muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Pues solamente decir que a las 5 de la tarde retomamos esta sesión de Parlamento con derechos de las personas trabajadoras del hogar, y el día de mañana tenemos libre sindicación y negociación colectiva, conciliación laboral y su correcta implementación y aspectos a considerar en la justicia laboral. Eso será a partir de las 10 de la mañana o de las 9, perdón. A partir de las 9 de la mañana, por si no regresan en la tarde. Nos vemos a las 5.